Bueno, primero, hace 100 años de la Corazón Potemkin, en este 2025, y es una película muy importante. Es una de las dos películas más importantes más influyentes para el montaje, para el oficio del montaje. La otra sería A Bout de Souffle, se ha llamado Sin Aliento en muchos países, o en España se llamó Al final de la escapada. Una pizca de soufflé en versión original, de Jean-Luc Godard. No voy a decir ni que sean buenas, malas o medianas. Han sido muy influyentes, muy importantes y desde luego muy interesantes. En concreto, la de Eisenstein, aprovecho para decir que trata de unos marineros que se rebelan contra sus superiores, que hay un pueblo que les acoge, que ese pueblo es Odessa, en Ucrania, y que las fuerzas del zar de Rusia eh, ametrallan al pueblo en las famosas escalinatas de Odessa. Es una escena de antología, que está considerada una de las mejores secuencias de antología del cine y que ha sido muchas veces copiada, y que vuelve a ser recreada, por desgracia, hoy con la guerra de Ucrania, en la que no vamos a entrar porque no hay tiempo y que esperemos que termine cuanto antes. Eisenstein es esa persona. Yo creo que era un mentalmente privilegiado, que le debemos mucho. Introdujo, entre otras cosas, el haiku, esa poesía japonesa de 3 versos, 17 sílabas, en Occidente. Tenía una instructora japonesa, hablaba japonés, entre otras cosas, era músico también. Eh, Hay un momento en su vida en que él, como otros cineastas soviéticos, considera que el montaje es demasiado importante, dicho en mayúsculas y subrayado, como para haber nacido con el cine. Dice, esto no puede ser que haya empezado ahora, esto tiene que haber empezado antes. Y efectivamente, él, en uno de sus muchos textos, hace una especie de revisión de cuál es la intención de los artistas a lo largo de la historia, y concluye que es el control de la mirada del espectador, es decir, el control de la percepción del espectador, que por tanto el, el artista desde los tiempos más antiguos ha querido controlar la percepción del espectador, y que el cine no es más que la culminación de ese deseo. Por tanto, al cerrarlo en el tiempo, como la música, pero la música no tiene imágenes, el cine sería como el eslabón final que ha ido buscando el artista. Por tanto, es como arte el más completo, no digamos el más bello, porque esto es muy subjetivo y depende de cada espectador. Qué sé yo, a mí me puede parecer más bello un garabato de un niño en la playa que la Corazón Potemkin, depende, ¿no? Pero sí el más influyente, hasta el punto de que el audiovisual, pues estamos hablando del audiovisual, eh, por ser tan eficaz, nos puede introducir ideas que nosotros creamos que nos han venido de nuestra mente, pero en realidad nos las han inculcado desde fuera. De ahí que, aprovecho para decirlo también, de ahí que sea necesario algo que no está ocurriendo todavía, que es que la educación audiovisual empiece para los niños en la primera enseñanza como asignatura regular, para que sepan defenderse del audiovisual. Es decir, el audiovisual es demasiado poderoso como para que no lo entendamos. Es decir, sin entrar en política, al final siempre hay que hablar de política, pero un gobierno que quiera un pueblo mentalmente y moralmente libre debería procurar por una educación audiovisual desde el primer momento. Si no es así, pues vamos mal, pero en el futuro será así. Y si no es así, peor. Debería ser así. Debería ser así. O sea, deberíamos saber que, eh, y más en esta época de inteligencia artificial, desconfiar de las imágenes, desconfiar del relato, desconfiar cariñosamente hablando. Es decir, conocer cuáles son los trucos, cuáles son los mecanismos para, eh, para ser mentalmente libres, que es como un ideal al que no hay que renunciar nunca, o al menos aspirar al máximo a ese ideal, ¿no? Muy bien, ese es Eisenstein. De Eisenstein diré solo un detalle más.
que me parece interesante, que es que en 1927 publica el Manifiesto del Contrapunto, en previsión de lo que se nos venía encima, que era el cine sonoro. Entonces dice, muy bien, el cine sonoro lo estábamos esperando, es fantástico, pero utilicemos el sonido en contrapunto, es decir, que la imagen complemente el sonido, que el sonido complemente a la imagen, que sumen como si fuera una ecuación A más B igual a C, donde C no es ni A ni es B, sino la suma de la imagen y del sonido, teniendo en cuenta que la imagen es muchas cosas y el sonido también es muchas cosas. Por tanto, Eisenstein eh, advierte de lo que debería ocurrir. Entonces, ahí está el asunto también, un asunto de fondo que es por qué, por qué gusta, por qué gustó en su momento a tanta gente que no habían visto nunca una película, por qué gustó el cine, por qué gustó el lenguaje cinematográfico. Es, como pregunta, ¿es porque se parece de alguna manera a un perfeccionamiento de la manera como funciona nuestro cerebro? Es decir, ¿existe el contrapunto en nuestro cerebro? ¿Es nuestro cerebro una máquina que genera imágenes, recuerdos en constante funcionamiento? ¿Son nuestros recuerdos, nuestras imaginaciones, nuestros pensamientos intrusos o libres, llamadlo como queráis, una manera parecida al lenguaje? ¿Es el lenguaje cinematográfico una especie de perfeccionamiento de la manera de funcionar nuestro cerebro? Bueno, todo eso son preguntas que debemos ir haciéndonos y que convierten en todo caso a los cineastas en avanzados de la neurología y en concreto a los montadores o montajistas. Creo, César Augusto, que en Colombia se habla de montajistas, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, aprovecho para decir que montaje, la palabrita, es en español es una herencia del italiano, de montaggio. En inglés o en lenguas anglosajonas se habla de edición, que quizás sea más exacto porque es más claro. Claro, el montaje en el fondo está referido a, esto es celuloide, ya no existe, esto es de arqueología, pero en tiempos muy remotos, que ya hace tiempo que no existen, se montaba, se montaban las imágenes con una cola, montando, rascando y montando, una encima de la otra. Era la manera de empezar, de cortar y pegar. Entonces, de ahí que se llama montaje, por montar. Pero eso es como que reduce el oficio del montador al detalle de un plano junto a otro. En realidad, el montador, y mucho antes él o la guionista, ha tenido que pensar cómo estructurar ese relato, cómo darlo a conocer y finalmente, pues el concepto, es decir, el trabajo llega al montador, al montajista, eh, hombre o mujer. Permitidme una imagen, que es la siguiente, a la que muchos vamos dando vueltas, pero imaginemos al hombre o mujer de Neandertal hace 30.000 años, al artista. Vamos a suponer que es un artista con una tea encendida que conduce a unos cuantos, pongamos que sean niños o jóvenes, los conduce por una cueva intrincada, con laberíntica, de difícil acceso, oscura, solo está la luz de la tea del artista, hasta una galería que está llena de pinturas. Lo digo porque la mayoría de arte rupestre está en cuevas a las que se accede con mucha dificultad, ¿no? Entonces, el único punto de luz es el de la tea encendida del guía, que a la vez es el artista. Entonces, ese artista